Mateo 15, del 29 al 31. Y dice así. Pasando Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y vinieron a él grandes multitudes trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos, y los pusieron a sus pies, y él los sanó. De modo que la muchedumbre se maravilló al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban restaurados, los cojos caminaban y los ciegos veían, y glorificaron al Dios de Israel. Muy bien, pues lo primero que me llama la atención el texto, me dice el texto, y tenemos que saber qué es lo que dice, es cuando al principio dice Jesús, y pasando Jesús de allí. Claro está, como el texto anterior pues no se ha predicado todavía, pues me gustaría poneros un poco en referente donde se trata, pues, dónde estaba Jesús, ¿no? De dónde pasó Jesús, ¿no? Y en el texto anterior, que le tocará la semana que viene a nuestro hermano Pablo, dice, saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Y esta es la región por la cual Jesús viene, y viene otra zona que me gustaría para indicarla, porque en el texto que leemos no nos dice a dónde va, y me gustaría, en un texto paralelo que es Marcos 7, 31, 32, nos da más detalles para poneros un poco también más en contexto de dónde Jesús pasó, ¿no? Y os leo el pasaje, dice, volviendo a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Y esta es la zona donde Jesús vino, una zona que estaba fuera del territorio de Israel, igual que Tiro y Sidón, zonas donde, pues, digamos, Decápolis es una ciudad que su nombre lo dice, significa 10 ciudades. Era una región al este del mar de Galilea, al este del Jordán, y la población mayoritariamente era helenista, eran griegos independientes. Las ciudades administraban sus propios asuntos y acuñaban su propia moneda. Esta región antiguamente se le dio a la tribu de Manasés, la región esta de Decápolis. Luego también nos da detalles el historiador Plinio, nos dice el nombre de esas ciudades, ¿no? Y nos las detalla, y nos dice que se llamaban Damasco, Filadelfia, Rafaná, Escitópolis, Gadara, Hippo, Dion, Pela, Gerosa y Canatar. Estas eran las ciudades donde nos dice que Jesús atravesó, ¿no? Y según Eusebio también, antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70, después de Cristo, nos dice que los cristianos de Judea huyeron a la ciudad de Decápolis, a Pela, que era una de estas ciudades que hemos leído, ¿no? Al parecer prestaron atención a la advertencia profética de Jesús en Lucas 21, 20-21, ¿no? Donde Jesús profetiza y dice, para cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Según Eusebio nos dice que un poco antes de la destrucción de Jerusalén, la cristiandad de Judea huyó a esta ciudad, ¿no? A Pela, ¿no? Y es curioso. Jesús en distintas ocasiones hizo milagros y sanidades en Decápolis. Quiero leer un par de textos y citar otro para ponernos más en contexto todavía. Le voy a pedir a Ruth que nos lea el siguiente texto, Marcos 7, 31-37. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo.
hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Muy bien. Y me gustaría también que leyera Mateo 8, 28, 34, y esto es en Gadara. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: Id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contagios. Muy bien. Pues justo este versículo que ha leído Ruth, último nos da de alguna forma una pie de que estaban fuera del territorio de Israel, ¿no? Por el tema de los cerdos, ¿no? Siempre nos lo hemos preguntado, ¿no? Cerdos que estaban fuera de Israel, ¿no? Sabemos que los cerdos para los israelitas son inmundos, ¿no? Pero bueno, aquí pues los griegos pues criaban cerdos también, ¿no? Y hemos visto ya el texto. Y el siguiente texto que tengo es el que hemos leído, ¿no? El Mateo 15, 29, 31, donde nos dice el texto que sana cojos, ciegos, mancos, mudos y a otros muchos enfermos. Y lo bonito y lo excepcional de estos textos, de estas historias, es que vemos la misericordia y la compasión de Jesús hacia esta gente, ¿no? Hacia los gentiles, hacia gentes que no son del pueblo de Israel, ¿no? Gentes que no eran su pueblo, ¿no? En varias ocasiones Jesús comentó que había venido a salvar a las ovejas, ¿no? de su tierra, de su pueblo, ¿no? Incluso en el texto anterior que vamos a ver la semana siguiente, que nos va a predicar nuestro hermano Ángel, vemos como a una mujer cananea, el Señor Jesús, cuando ésta le pide ayuda por su hija, le dice que no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y eso es lo excepcional, por un lado, lo bonito y lo tremendo, ¿no? Como Jesús estaba en una tierra donde la mayoría eran griegos, helenistas, y no tuvo razón para no hacer lo que hizo, ¿no? Y en estos 3 versículos que hemos leído vemos como continuamente, sea una persona sola, sea 2 como los endemoniados, o sea multitudes como nuestro texto que recogemos hoy, el Señor los sanó sin ninguna cortapisa, en el sentido de que tuvo compasión de ellos y los sanó uno por uno, ¿no? Hay comentaristas que nos dicen que Jesús con sus discípulos se apartó un tiempo de Israel por descansar, y no solo por descansar, sino por discipular a sus discípulos, ¿no? Y hablan de que estuvo cerca de 6 meses. Claro, salió, y este tramo que comprende entre salir de Israel, de Galilea, y subir a Tiro y a Sidón, luego pasar por la región de Gadara con todas esas ciudades y luego bajar otra vez hacia su pueblo, Israel. Dicen que dio una vuelta y hablan los historiadores de que estuvo cerca de 6 meses, ¿no? Y es curioso, ¿no? Pero Jesús en todo momento estuvo dispuesto, aunque él fue a una especie de retiro, de descanso y de discipular a sus discípulos, cuando se enteraban en esas regiones que Jesús estaba por allí, Jesús no tenía ningún reparo y tenía misericordia, compasión y los sanaba, ¿no? En el versículo 32, que lo voy a volver a leer, nos dice así: Entonces Jesús, llamando junto a sus discípulos, les dijo: Tengo compasión de la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y no quiero despedirlos sin comer. Y a mí me habla aquí de que cuánta compasión tiene el Señor, ¿no? Cuánta gracia tiene nuestro Señor. Debemos siempre mitigando con las necesidades, ¿no? Sean de su pueblo de Israel, como ahora fuera de su pueblo, ¿no? Sanando a los enfermos, preocupados por su condición,
teniendo compasión por los que no tenían comida, ¿no? Él sale al encuentro de ellos. Aparte de sus discípulos, como que los deja un poco aparte y sale a su encuentro. De él es la preocupación por ellos, de él es la compasión por ellos, hacia los extranjeros, ¿no? Es curioso, en estos tiempos que estamos viviendo incertidumbres, ¿no? Con tantas personas que vienen a nuestra España, ¿no? De fuera, ¿no? Y que se les llega inclusive a llamar ilegales, ¿no? Vemos al Señor Jesús que para Él no hay ilegales. Sí, las personas que puedan entrar aquí en España o en otros países podrán ser personas, pues sí, sin papeles, pero bajo mi punto de vista y por lo que me enseña el Evangelio, por lo que el Señor Jesús me enseña, no hay personas ilegales. Hay personas que tienen necesidades y Jesús, viéndolas como las vio en esta tierra, se volcó en ellos y tuvo compasión con ellos. Aquí vemos que Jesús sanó a los enfermos y nada dice de la fe de ellos, sino simplemente vio su necesidad y Jesús sanó a los enfermos. Se inclinó a su miseria y aunque no era su pueblo, los amó, se compadeció, los sanó y seguro que en esos 3 días que estuvo, que nos detalla el texto que estuvo con ellos, seguro que a muchos salvó. No escatimó, no dijo, no son de mi pueblo, no, se volcó, vio la necesidad y los restauró, los sanó, los hizo ver, los hizo hablar y en ningún momento dijo, no son de mi pueblo, no voy a hacerlo, ¿no? El texto acaba diciendo que todos acabaron glorificando al Dios de Israel. Y poniendo otra vez en contexto, vemos que pues, esos pueblos eran griegos, helenistas, ¿no? Y tendrían, sabemos, muchas veces por lo que hemos leído, ¿no? Y por las clases que también Javier nos ha dado, ¿no? Pues los griegos, los helenistas, tenían muchos dioses, ¿no? Y claro, habían visto que el Dios de Israel era el que verdaderamente se había preocupado por ellos y el Dios de Israel pues les había sanado, ¿no? Y dice que todos glorificaron al Dios de Israel, no a los dioses que creían en ellos, sino al Dios de Israel, ¿no? Esto es un testimonio bonito, ¿no? Quería recalcar en el versículo 32 algo que según estaba leyendo, me estaba preparando, me tocó bastante, ¿no? Y yo quiero transmitírselo a la iglesia, a mis hermanos, ¿no? Porque en ese versículo 32 nos dice que Jesús los ve que están, hace 3 días, dice así, hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, diciéndoselo a sus discípulos, ¿no? Y a continuación deja una frase que fue la que me tocó a mí, ¿no? Y me hizo reflexionar, me hizo preguntarme a mí mismo, ¿no? Cuando dice, y enviarlos en ayunas no quiero. Esa es la frase que a mí me martilleó, ¿no? Podía haberse compadecido de ellos, podía haber dicho, pobrecillos, llevan 3 días con nosotros, estarán pasando hambre, ¿qué podemos hacer? No, su expresión fue, en ayunas, enviarlos en ayunas no quiero. Y vemos que se mostró con una actitud de decisión, una decisión tajante, determinante. No quiero que se vayan sin comer. Eso se lo dijo a los discípulos, ¿no? Y vemos aquí que el texto a continuación, que no lo quiero tocar porque no me tocaba, pero simplemente sí subrayarlo, es la alimentación de los 4.000, ¿no? Vemos que es un texto parecido al de los 5.000, pero son diferentes, ¿no? Y aquí también se lo expone a los discípulos. Pero como no quiero tocar eso, lo que sí quiero enfatizar es la actitud de Jesús. No quiero que se vayan sin comer. Y luego vemos como aquí en el texto, pues el Señor de nuevo obra milagros y lo mismo, ¿no? Y coge unos panes y unos peces que tenían los discípulos y también los multiplica y salen comiendo todos. Pero lo que más me gustó y más me impresionó es esa decisión de nuestro Señor Jesús. No quiero que se vayan sin comer. Y eso es algo que, digamos que a mí me hacía reflexionar y yo creo que nos tendría que hacer también reflexionar a todos nosotros, ¿no? En el versículo 30 dice que se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y también quería enfatizar este versículo, ¿no? El versículo 30, ¿no? Porque dice que
se acercó mucha gente, pero que quiso hacerlo trayendo consigo a cojos, a ciegos, a mudos, mancos y otros muchos enfermos. No venían los ciegos, ni los mancos, ni los enfermos solos, sino que otra mucha gente fue la que cogió a esa gente en necesidad, a esos cojos, a esos ciegos, a esos impedidos, a esos mancos, y los llevó a los pies de Jesús. Y esto también me llamaba la atención, ¿no? Qué solidaridad, qué misericordia también, y qué gracia, ¿no? Por parte de esta gente, ¿no? No solo iban ellos, ¿no? Que eso podía haber sido un acto también de necesidad, pues escucharon que el Señor Jesús estaba en esta tierra y bueno, pues como solemos hacer muchos o como cada vez que, pues, no sé, lo puedo extrapolar aquí a nuestros tiempos, viene un gran predicador, viene Billy Graham, viene y cogemos y vamos a escucharle o vamos a verle y vamos a, no sé, extrapolándolo un poco. Pero aquí esta gente escuchó que venía Jesús y que estaba en esas tierras. Y vale, pues no fueron solo ellos, sino que viendo a la necesidad que había en esos pueblos, cogieron a los que más necesitados que estaban. Y los cogieron, me imagino que algunos los cargarían, porque si estaban cojos o ciegos, les cogerían del brazo, los guiarían de la mano y andando por tantos sitios, por tantos kilómetros, porque dice que iban detrás de Jesús y dicen que estuvieron con él 3 días, ¿no? Y eso es lo que me llama mucho la atención de este texto, ¿no? Qué gracia y qué misericordia también por parte de esa gente, ¿no? Eran griegos, pero no se olvidaron de los necesitados y los llevaron a los pies de Jesús, al que habían escuchado, muchos de ellos lo habían escuchado y lo habían visto, incluso muchos de ellos podían haber sido sanados en Israel, porque nos habla el texto que muchos viajaban a Israel para conocer a ese tal Jesús que sanaba a los enfermos y que tenía misericordia de tantos, ¿no? Muchos de ellos seguros que habían sido sanados, ¿no? Y por eso, por ese contexto, cogieron a toda esta gente, cogieron del brazo, los cogerían a cuestas, de muchas maneras, para llevarlos a los pies de Jesús. Y con esto tenía unas aplicaciones, y quiero acabar un poco ya con esto. Tenía unas aplicaciones, en primer lugar, para mí, ¿no? Porque meditando en este texto, pues hacía introspección mía y veía y decía, ¿cómo estoy yo, no? Esto es lo bueno de prepararse para una predicación, para luego poder transmitir a los demás lo que Dios te ha podido enseñar a ti o lo que Dios por medio de su palabra te ha podido decir a ti, ¿no? Y en esta semana pasada, según me estaba preparando, pues todas estas cosas, por un lado, me bendecían, pero por otro lado, como que por decirlo así, me acusaban, ¿no? Y he sacado unas aplicaciones personalmente para mí, y especialmente para mí, ¿no? Aunque luego digamos que vaya para todos vosotros, pero sobre todo para mí, porque es lo que el Señor a lo largo de estos días me ha podido enseñar, ¿no? Cómo está mi vida, cómo estoy yo, en función a lo que el Señor Jesús nos enseña continuamente en su palabra y en esta semana y en este día nos enseña por medio de este texto, ¿no? Y había puesto unas aplicaciones, ¿no? Y unas preguntas para mí y las pongo para el aire, ¿no? Y la primera era, necesitamos la gracia de Dios para ver la necesidad de la gente. ¿Cuántas veces estamos entre la gente y no vemos su necesidad? No sabemos discernir qué les pasa. No sabemos discernir, por un lado, o no queremos discernir, o no queremos preocuparnos, o no queremos dejar, no sé, nuestra comodidad. Eso me lo preguntaba a mí, ¿no? Por eso lo puse aquí. Necesitamos la gracia de Dios para ver la necesidad de la gente. Y yo reconozco que por mí mismo muchas veces me quedo muy corto y por eso pongo que necesito y por eso oro a Dios que necesito la gracia de Dios para ver la necesidad real de la gente, de los demás, salirme de mi mundo y ver la necesidad de los demás. Una oración
¿Qué hago a Dios, no? Luego también pongo como punto de aplicación que necesitamos ser transformados cada día, porque necesitamos parecernos más a Él, para ver a los demás como Él los ve y tener la compasión que Él tiene. Leyendo la palabra diariamente, semanalmente cuando nos la predican nuestros hermanos, los miércoles, en nuestros devocionales, continuamente, pues la palabra es un espejo, la palabra es luz. La palabra dice que es como una espada de dos filos, ¿no? Que entra dentro, que nos parte, nos abre, tuétanos, lo discierne todo, ¿no? Y leyendo la palabra continuamente, pues te das cuenta las necesidades que tenemos, ¿no? Para poder ser igual que Jesús. El Señor Jesús nos dijo en varias ocasiones, aprended de mí, que soy manso y humilde. Y leyendo pues todas estas sesiones que llevamos del Evangelio de Mateo, pues tenemos que reflexionar, ¿no? Por un lado, ser agradecidos por tener al Dios que tenemos, ¿no? Como esta gente que dicen que al final que glorificaban todos al Dios de Israel, ¿no? Y eso es una de las cosas. Necesitamos adorar y glorificar al Dios de Israel, porque es nuestro Dios y a nosotros nos ha salvado, ¿no? Pero por otro lado, necesitamos parecernos más a Él, ¿no? Y para eso tenemos que dar nuestro tiempo. Una de las cosas que veo que es ejemplo Jesús para nosotros es que daba su tiempo. Vuelvo a repetirlo, según algunos comentaristas que he leído y historiadores, dicen que Jesús se apartó porque habían vivido una etapa muy dura, mucha oposición por los religiosos y de mucho cansancio y se apartó. Y hablan de que estuvo como unos 6 meses, ¿no? Vale, pues el Señor Jesús dio de su tiempo allí también. Podía haber dicho no, porque estoy discipulando a mi gente, a mis discípulos, estoy haciéndoles ver cosas importantes que cuando regresemos a Jerusalén van a vivir cosas muy duras y necesito recalcárselas. No, no dijo eso, sino que empezó, como hemos visto estos 3 textos, empezó a, según las necesidades que le llevaban, a sanarlas. Y no las sanaba como diciendo, bueno, venga, pues sé sano. No, no, dice que tenía compasión de ellos, que se compadecía de ellos, que los amaba. Y uno por uno, según los iban trayendo, los iba liberando de los demonios, los iba sanando de sus aflicciones. Y por eso pongo aquí que necesitamos dar nuestro tiempo. ¿Cuántas veces desperdiciamos nuestro tiempo, no? ¿Cuántas veces desperdicio yo mi tiempo? Nuestros bienes, parte de nuestros bienes. Necesitamos que parte de nuestros bienes podamos ayudar a los necesitados. Pueden ser bienes materiales, económicos, no sé, pueden ser dones, hay cantidad de bienes que tenemos que si los ponemos a los pies de Jesús podemos ayudar a mucha gente que tiene mucha necesidad. Y luego también prescindir muchas veces de nuestras comodidades. Qué bien y qué cómodos estamos a veces, ¿no? Gracias a Dios, Él nos bendice. Y las bendiciones que Dios nos da son para disfrutarlas. Y tenemos familias preciosas, con mujer, con hijos, tenemos casa, tenemos coche. Estamos en la época y la edad de las comunicaciones. Tenemos el privilegio de poder hacer los cultos por medio de este medio, ¿no? Por medio de Internet. Tenemos tantas bendiciones que Dios nos ha dado. Vale, pues a veces necesitamos prescindir de nuestras comodidades. Y nuestras comodidades hablo de que estar pensando en los necesitados, en los que necesitan y ayudarlos, ¿no? Como Jesús hizo. Y se nos dan situaciones. Yo personalmente lo veo, ¿no? A diario, por ejemplo, en mi trabajo, con una de los sitios donde más horas paso, ¿no? En el trabajo, ¿no? Y veo continuamente mucha gente. Como sabéis, trabajo en Carrefour, estoy en la zona de online y pues va mucha gente nueva, va y entra, ¿no? Y conoces a compañeros durante mucho tiempo, durante muchos años. Y por ese motivo, pues sabes mucho, porque tienes mucho contacto, tienes mucha relación con ellos y vives un poco pues, sus situaciones, ¿no? Tanto de enfermedades. A lo largo de este año pasado, pues puedo recordar a muchos compañeros que lo están pasando y compañeras que están pasando muy mal, sea por dificultades y enfermedades, o de cáncer, etcétera, 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 ¿no? Y qué importante es estar ahí
en esos momentos y estar con ellos y llamarles, y cuando regresan al trabajo estar apoyándoles y animarles. Qué importante es en el sitio donde estamos, sea trabajo, sea en casa, con los amigos, fuera, en la calle. Qué importante estar alerta y tener ese discernimiento para poder ayudar a los demás, ¿no? Servir a los demás. Y resumiendo ya, pues quería acabar con esta frase, ¿no? Donde por medio de la palabra de Dios veo lo que Él es bueno. Y me pongo aquí para mí mismo. Necesito amar más como Dios amó y como Dios ama. Necesito, como Dios quiere que amemos y como Dios quiere que sirvamos. Tenemos que ser como Dios quiere que amemos y como Dios quiere que sirvamos. Y por medio de su palabra, hermanos, continuamente, diariamente, lo vemos. Lo vemos. No tenemos excusa, ¿no? Y gracias a Dios y gracias por su gracia, que Él nos capacita, ¿no? Nos capacita. Varias veces en las Escrituras vemos que el Señor en la dificultad y en la imposibilidad es donde manifiesta su gracia, ¿no? Como se lo dijo a Pablo, ¿no? Cuando Pablo quería que el Señor le quitara su aguijón, le dijo, no te preocupes, dice, porque en tu debilidad mi poder se manifiesta, ¿no? Y tenemos debilidades y vemos nuestras imposibilidades, pero ahí donde nos toca, por medio de la palabra de Dios, por medio de la oración, por medio del clamor a Dios y por medio del poder de Dios, pedirle al Señor que su gracia nos ayude, que su gracia nos ayude no solo para vencer nuestras dificultades, que eso lo hacemos bien, sino para ayudarnos a mitigar las dificultades y los sufrimientos de los demás. Y a veces, personalmente lo digo por mí, me di cuenta que estoy un poco metido en mí mismo, ¿no? Y que me cuesta mucho, tengo como dos vendas, ¿no? En los ojos, que me cuesta mucho ver las necesidades de los demás. Eso se puede llamar hoy en día y siempre un poco de egoísmo, ¿no? Centrarte en ti, en tu familia, inclusive en la gente de la iglesia, ¿no? Muy bien, el Señor nos pide que vayamos más para allá. El Señor Jesús nos lo demostró, ¿no? Saliendo de su tierra, yendo a otra tierra, que iba a descansar, iba a discipular, y todas las personas de fuera, Él no se retuvo, sino tuvo compasión de ellos y les sanó uno por uno y los bendijo, hasta el punto que dijo que no los iba a dejar sin comer. Dijo que no quiero dejarlos sin comer. Bueno, es tremendo, es una palabra que a mí me ha bendecido mucho, me ha hablado mucho y pues agradecería a Dios que en esta mañana pues a todos nos hable, ¿no? Y que sigamos discerniendo y trillando su palabra, porque en definitiva es la que nos habla, la que nos redarguye de nuestros pecados, la que nos bendice y la que nos edifica, ¿no? Y por último quería dejaros con Corintios 13, ¿no? Y yo, pues, pensándolo en esta mañana, a la hora de acabarlo, de meditar sobre la predicación, decía, pues voy a poner mi nombre. Voy a leer 1 Corintios 13 y donde pone amor, voy a decir mi nombre. Y me gustaría que si vosotros os identificáis, interiormente lo hicierais, ¿no? En vez de poner amor, pues pongáis vuestro nombre, ¿no? Y lo voy a hacer yo en mi nombre en esta mañana, ¿no? 1 Corintios 13, voy a leer solo parte, donde nos dice que Vicente es sufrido, que es benigno, que no tiene envidia, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Os quería dejar con este versículo esta mañana porque eso es el amor, ¿no? Y el amor es nuestro Señor Jesús, que se dio por todos nosotros. El Señor Jesús nos dijo que aprendiéramos de Él, que es manso y humilde. Y me gustaría dejaros ahora con una oración para clamar y pedir a nuestro Señor que siga tratando nuestras vidas, que siga edificando nuestras vidas.
tenemos sus promesas. Él prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin. O sea que, hermanos, no desmayemos, sino que sigamos buscando en su palabra, que es la que nos alimenta, y sigamos clamando. Y como mucho me gusta la expresión de nuestro hermano Ángel, no sé si en las predicaciones lo dice, pero creo que también, pero sobre todo en los miércoles, ¿no? Nos dice que tenemos que hincar la rodilla, ¿no? Buscando al Señor y reconociendo nuestra debilidad para que Él siga transformándonos, para que nos sigamos pareciendo más a nuestro Señor Jesús. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Te damos, Señor, en esta mañana por estar delante de tu presencia, por estar delante de tu palabra. Señor, solo tenemos palabras de agradecimiento por conocerte más, Señor. Gracias por este texto. Gracias porque una vez más nos demuestras, Señor, nos hablas, nos enseñas cómo tú eres, Señor. Y que no discriminas, Señor. No discriminas a las personas. Tú nos dices en tu palabra que tú viniste a las ovejas perdidas de tu pueblo, Señor, pero tú nos salvaste también a nosotros, que no éramos de tu pueblo, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada día parecernos más a ti. Sigue haciendo tu obra en nosotros. Transfórmanos. Gracias, porque tú has prometido, Señor, que vas a hacerlo. Hasta el fin de nuestros días, Señor, tú vas a estar con nosotros. Y por medio de tu palabra y por medio del poder de tu Espíritu Santo, tú nos vas transformando, Señor. Acércanos más a ti, Señor. Atráenos hacia ti, Señor, para poder hablar a los demás de quién eres tú. Transmitir a los demás quién eres tú y qué has hecho, Señor, por amor. Tú has dado tu vida, Señor, por todos. Señor, quita, Señor, limpia nuestro egoísmo, limpia nuestro pecado, Señor, porque te necesitamos. Necesitamos tu gracia cada día, Señor. Necesitamos tu gracia para hablar a los demás. Necesitamos tu gracia para ser ejemplo. Amén. Amén. Amén.